Bienvenidos, queridos hermanos, a esta lección número 23. Hoy vamos a hablar sobre los libros perdidos de la Sagrada Escritura. Los libros que no existen más o que existieron, pero no los tenemos. Les agradezco a todos ustedes los que cada día que subimos una nueva lección están al pendiente a través de YouTube. Este canal católico, Padre Arturo Cornejo, tiene la única finalidad de servir a Dios y a la Iglesia, o sea, a ustedes. Quiero invitar a todos los hermanos que no han visto las lecciones anteriores, que vayan y vean las anteriores. Ya llevamos 22 lecciones antes de esta, y si ustedes no las ven, pues no van a entender esta lección, o se van a quedar con muchas preguntas. Hay mucha gente, luego algunos medios preguntones, que preguntan cosas que ya se dijeron hasta el cansancio en otras lecciones. Así que les doy la más cordial de las bienvenidas a todos los que están puntuales, atentos a este curso. Necesitamos 3 cosas para poder estar en nuestro curso bíblico popular. Número 1, la Sagrada Escritura, la Biblia. Porque pues un curso de Biblia sin Biblia pues es como una hamburguesa sin carne, ¿verdad? Pues ¿cómo va a ser hamburguesa? Así también, ¿cómo va a ser un curso de Biblia si usted no tiene una Biblia ahí con usted? La otra cosa que necesitamos es un cuaderno, porque si usted hace sus anotaciones, pues será más fácil para usted comprender lo que el Padre Arturo le dice, lo que Dios le dice a través de mi persona. También necesitamos una pluma y necesitamos sobre todo una muy buena voluntad y cabeza, un poquito, para aceptar lo que aquí se dice, porque si usted vino a este curso a criticar, a ofender o lo que sigue, pues mejor que le vaya bien, échele ganas, viva su fe, sea feliz y déjenos a nosotros. Déjenos de verdad, por favor, déjenos estudiar las cosas maravillosas que Dios nos dice. ¿Correcto? Bueno, entonces, por favor, los que no han visto las lecciones anteriores, que les vaya bien, váyanse a ver las lecciones anteriores. Porque si no, no se aceptan preguntas que tengan que ver con otros temas. Bueno, estábamos nosotros hablando en la lección anterior sobre lo que es los libros apócrifos. Nosotros ya casi terminamos un capítulo en la lección 23 que vamos a hacer hoy. Estábamos hablando de los tipos de los libros de la Biblia. En la Biblia existen para los católicos 3 tipos de libros. Los libros canónicos, que son los libros aceptados tanto por el canon alejandrino, que acepta 46 libros del Antiguo Testamento, y todos los libros del Nuevo. Los aceptan otros cánones. Y luego también la Iglesia llama apócrifos a todos esos libros que existen, pero que fueron no declarados, inspirados por el Espíritu Santo. Y hay otros libros que vamos a tratar hoy, que son los libros perdidos, los libros que no están por ningún lugar, pero que se sabe que existieron. Hay otros que no se sabe si existieron, pero seguramente estuvieron por ahí alguna vez. Para los protestantes es muy distinto el libro inspirado, el libro canónico, el libro apócrifo, el libro epígrafo, el libro biográfico y el libro perdido. Es muy diferente, pero esos pues no nos toca a nosotros porque ustedes no son protestantes. Son católicos abiertos a aprender y a crecer en nuestra fe. Muy bien. Me da mucho gusto que en muchas parroquias me platican que siguen este curso con sus grupos, lo cual me alienta a seguir adelante. Me gusta mi trabajo, aunque a veces me canso, pero me gusta dedicarme a estas cosas, a explicar y enseñar lo que a mí también me enseñaron con anterioridad. Estamos tomando como base el libro, ¿cómo se llama? El libro del curso bíblico popular del padre Agustín Petroncelli, que es un excelente sacerdote. Este libro es un resumen de todo eso y de verdad es muy alentador y muy gratificante ver este libro tan fácil de leer, tan sencillo para todos nosotros. Bueno, el padre comienza este apartado sobre los libros perdidos haciéndose una pregunta que les voy a hacer a todos ustedes y que me la han hecho a mí. Padre, ¿es posible que se hayan perdido algunos libros sagrados que pudieron ser inspirados? ¿Es posible que se hayan perdido algunos libros, padre, que deberían de estar en la Biblia, pero que no están? La respuesta es sí. Sí es posible. Incluso hay constancia de que algunos libros se perdieron. ¿Cómo, padre? Bueno, antes de continuar,
quiero ubicar muy bien en lo que es la Biblia. Miren, ustedes y yo vamos a la librería, pedimos una Biblia, nos venden este libro que parece un solo libro, pero no es un solo libro. De hecho, la palabra Biblia viene de biblos, que significa enciclopedia, o conjunto o compendio de libros. Es decir, miren, ustedes ven aquí que mi Biblia tiene todas estas pestañitas, ¿no? Todas estas pestañitas que le ven. Cada pestañita abre un libro, 46 del Antiguo y todos los demás del Nuevo. Entonces, cuando nosotros vemos estas pestañitas o abrimos la Biblia, entendemos que no son apartados. No son apartados de la Biblia no tiene apartados, la Biblia tiene libros, un libro tras otro, tras otro, tras otro, que forman el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la Biblia son libros. Pero ¿cómo estuvieron estos libros? Muy bien. Nosotros los tenemos así como si fuera un engargolado. Hagan de cuenta que la Biblia es un engargolado o un encuadernado de varios libros. Hagan de cuenta que cuando la Iglesia Católica en el año 393 en Hipona, que es el Concilio Ecuménico de Hipona, donde la Iglesia comienza a declarar los libros que son inspirados y que son canónicos, o sea, que son y que están en regla, pues la Iglesia se encontró con un libro acá, otro libro acá, otro libro por acá, otro más chiquito acá y otro libro acá. Y entonces la Iglesia veía todos los libros de diferentes tamaños, de diferente nombre, de diferente origen, de diferente autor o sin autor. Y entonces la Iglesia dijo, bueno, pues entonces, ¿cuáles están inspirados y cuáles no? La Iglesia se puso a hacer investigaciones y cayó en la cuenta de que estos libros tenía que haber mucho cuidado para decidir, de acuerdo al Espíritu Santo, cuáles de ellos estaban inspirados y cuáles no. La Iglesia tomó varias cosas para decir que sí o que no, entre ellos la coherencia entre los libros, que se parezcan un poco, el origen apostólico, que por lo menos lo haya escrito un autor o un varón apostólico, que es un discípulo de un apóstol, también su contenido, y que no esté diciendo barbaridades, en pocas palabras, ¿no? La Iglesia, por inspiración divina, recordemos que Cristo le dijo a Pedro, y solo a Pedro, Pedro, a ti te entrego las llaves del reino. Lo que ates aquí quedará atado en el cielo y lo que desates aquí quedará desatado en el cielo. Bueno, ¿qué pasó? En el año 393 se reunieron en Hipona, donde fue obispo San Agustín, un gran padre de la Iglesia. Y en ese lugar el Papa, con los padres sinodales, o sea, los obispos de ese tiempo, patriarcas y obispos, tomaron la decisión, después de hacer un minucioso estudio, 300 años después de que casi se terminan de escribir estos libros, y dijeron cuáles estaban inspirados y cuáles no. Fue un trabajo muy serio, muy profundo, y inspirados en el Espíritu Santo se decidieron cuáles sí y cuáles no. Y son los libros que tenemos ahora nosotros en el Nuevo Testamento. Los hermanos separados que andan por las calles predicando el Nuevo Testamento, lo único que andan haciendo es predicar la vida de la Iglesia Católica en los primeros siglos, aunque no les guste, porque los evangelios, las cartas, el Apocalipsis, los Hechos de los Apóstoles y todo lo que existe en el Nuevo Testamento son y es la vida primitiva de la Iglesia Católica. Aunque no les guste, pero así es, hermanos. No me vayan a decir que es la historia de su secta protestante, porque me voy a reír a carcajadas aquí, con mucho respeto. Muy bien, ustedes no existían, hermanos, hasta hace 450 años comenzaron a existir, tranquilos, no se pongan nerviosos ni agresivos, pero así es, porque hay gente que luego escribe aquí que somos unos mentirosos, que engañamos a la gente. Yo no los estoy engañando, les estoy diciendo datos históricos, verídicos, comprobables, concretos. A mí que me digan ellos con fechas, con años, en dónde aparecen ellos, en dónde estaban ellos cuando se dieron todos estos acontecimientos. Bueno, después del 393, la Iglesia determina y declara como inspirados por el Espíritu Santo los libros del Nuevo Testamento. Pero va a suceder algo muy extraño. Fíjense que había otros libros que no se encontraron ya desde ese año. Libros que se le va a llamar libros perdidos, que pudieron haber estado inspirados tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. ¿Y cómo sabemos esto, Padre? ¿Cómo sabemos que existían esos libros? La Biblia lo dice. Quiero que me acompañen, miren, en el Antiguo Testamento hay constancia. Quiero que vayamos al libro de las Crónicas,
Es un libro histórico, el libro de las Crónicas, lo van a encontrar despuesito del Pentateuco. Búsquenlo, por favor, está Josué, Jueces, Samuel, Primera y Segunda de Reyes, y luego van a encontrar el libro de las Crónicas, que se abrevia un 1 y un crón. 1 crón, con C de casa, Crónicas. Cuando lo encuentren, ustedes van a buscar el capítulo 29. Ya les he dicho muchas veces cómo buscar una cita. Así que quien no sabe y dice, explíquenos, es que no ha visto las lecciones anteriores. Por favor, si no han visto las lecciones anteriores, vayan a ver las lecciones anteriores. No estén aquí porque van a tener muchas dudas y no van a entender después las cosas y van a estar pregunte y pregunte y pregunte lo mismo que diario se dice, que a veces hasta uno se enfada. Discúlpenme. Bueno, en el libro de las Crónicas, en el capítulo 29, vamos a buscar el versículo 29, o sea, 29. Muy bien, 29. ¿Ya lo encontraron o no lo han encontrado? ¿Ya la encontraron? Es la última parte del primer libro de las Crónicas, Fíjense, estamos aquí nosotros en el libro de las Crónicas, aquí termina y aquí inicia el segundo libro, de las Crónicas, pero nosotros estamos ubicados en esta parte, que es la cita del primer libro de las Crónicas, 29. Vamos a leer qué nos dice este capítulo y este versículo sobre estos libros perdidos. Dice, los hechos del rey David, desde los primeros a los últimos, están escritos en el libro de la historia del vidente Samuel. A ver. ¿Cómo que los hechos del rey David están escritos en la historia en el libro? Dice ahí, libro de la historia del vidente Samuel. Hubo un vidente, un hombre que veía visiones. Eso quiere decir, vidente es el que ve visiones, que no son estas personas que ahorita dicen que ven a la Virgen. Y, bueno, algunos sí, pero no es tan común. Libro de la historia del vidente Samuel, dice, y también están en el libro del profeta Natán y en el del vidente Gat, con la historia de todo su reinado, sus hazañas y las cosas que le sobrevinieron a él, a Israel y a todos los reinos de los demás países. Muy bien, a ver. Si ustedes se fijan, hay un libro que se llama El vidente Samuel, otro en el libro del profeta Natán, que sí está, y otro el libro del vidente Gat, que narra, dice ahí, todas las historias, las hazañas y los prodigios que se sucedieron en la vida del rey David. El rey David es el hombre más importante después de Abraham, después de Moisés, para los judíos. Para los judíos, el rey David es casi como para nosotros Cristo. Entonces, cuando el libro de las Crónicas dice, bueno, yo ya les hablé del rey David, esto y esto y esto, pero hay otros libros, dice el escritor del libro de las Crónicas, entre ellos el libro del vidente Samuel y el libro del vidente Gad. ¿Dónde están esos libros, Padre Arturo? Perdidos. Nadie los conoce, no hay una copia, actualmente no existe. Qué tristeza, Padre, yo quisiera que existieran. Pues sí, yo también quisiera, criatura, pero no están. ¿Y por qué se perdieron? Porque no había antes el cuidado que tú y yo tenemos ahora por un libro, por la Sagrada Escritura. No había imprentas. Recuerden que no había imprentas, todo era copia a mano. Era muy costosa el papel, muy costoso la tinta, muy costoso copiarlos y muy difícil conservarlos. Hay que recordar que el papel de ese tiempo no tenía nada de industrializado, era un papel muy vegetal, y esto hacía que el papel se maltratara de manera muy fácil. Las personas lo leían, lo guardaban mal, lo conservaban mal, hasta que se deshacía o se perdía. Muy bien, pero fíjense nomás, lo que más me sorprende es lo que vamos a ver a continuación. También en el Nuevo Testamento hay libros perdidos. Dice, en el Nuevo Testamento San Pablo habla a los colosenses. Ya vimos aquí en estos apartados del curso bíblico, ya vimos la carta a los colosenses, completita. Espero que ya la hayan estudiado conmigo. Dice, San Pablo habla a los colosenses de una carta a los de Laodicea. Laodicenses, Laodicea es una región del Asia Menor, y parece que San Pablo le escribe a los de Laodicea.
Les escribe. Vamos a ver en dónde les escribe y les recuerda que les escribió esa carta. Acompáñenme al Nuevo Testamento, me van a buscar en su Biblia la carta de San Pablo a los Colosenses. Pásense los Evangelios, pásense los Hechos de los Apóstoles, pásense los Romanos, 1 y 2 Corintios, los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Después de los Filipenses está la carta a los Colosenses. Me van a buscar el capítulo 4 de los Colosenses, que creo que es el último capítulo. Capítulo 4, versículo 16. ¿Ya están ahí? Ya me buscaron la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 16. Ay, Padre Arturo, va muy rápido. Póngale pausa, señora. Búsquela y luego le sigue, para que no se me desespere. No se me enoje, porque luego me muerde. Así que tranquilo, no se me enoje, señor. Capítulo 4, versículo 16. Dice así, fíjense nomás, fíjense lo que dice San Pablo. Dice, después de que sea leída esta carta entre ustedes, habla de la carta a los Colosenses, que les manda a los Colosenses. Después de que sea leída esta carta entre ustedes, procuren que sea leída también en la iglesia de Laodicea y consigan por su parte la que ellos recibieron para leerla a ustedes. ¿Qué tal, San Pablo les dice a los Colosenses, a ver, cuando sea leída esta carta, procuren que también la lean los de Laodicea, los laodicenses. Y a la vez, pídanle a ellos que les presten la carta que recibieron de mí para que ustedes la lean. Por lo tanto, hay una carta que San Pablo escribió a los de Laodicea que no tenemos, no existe, no está, no hay copia. Se perdió en el mundo, se perdió. Nadie la copió o la copió y se perdió. O incluso pudiera estar guardada en algún lugar. ¿Por quién? No sabemos, no sabemos. Pero hay otra carta, pongan atención, dice así. Y hay otra carta a los Corintios que hace referencia a una carta suya escrita anteriormente. O sea que nosotros tenemos 2 cartas a los Corintios, pero hay una tercera carta que debió haber sido la segunda, y lo que hoy es la segunda debió haber sido la tercera. Así que vamos a ir vamos a ir a otra carta de San Pablo. Ahí mismo, regrésense poquito, ahí van a encontrar la primera carta a los Corintios, número 1 Corintios. Recuerden que los que no saben buscar citas es porque no han visto las otras lecciones y porque no tienen su Biblia en las lecciones. Y si no tienen la Biblia, señores, nunca van a aprender. Por favor, consíganme una Biblia, usen su Biblia que tienen ahí. Primera Corintios, ya están ubicados en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. Dice así. ¿Ya llegaron ahí? Padre, va muy rápido, espéreme. Póngale pausa, señora, señor, y luego nos alcanza. Primera Corintios, capítulo 5, versículo 9, dice así. En mi carta les decía que no tuvieran trato con la gente de mala conducta. Por supuesto que no me refería a los no cristianos. A ver, en mi carta les decía que no tuvieran trato con la gente de mala conducta. Por supuesto que no me refería a los no cristianos que practican el libertinaje sexual, a los que quieren tener siempre más, a los que aprovechan a los demás, a los que adoran a los ídolos. De ser así, ustedes tendrán que salir de este mundo. Bueno, esta cita de San Pablo, primero a los Corintios 5:9, si esta carta es la primera, por lo tanto, si dice, en mi carta anterior les decía que no tuvieran trato con la gente de mala conducta, San Pablo está diciendo que hubo una carta antes de la primera carta. Por lo tanto, lo que hoy es la primera carta de San Pablo a los Corintios debería de ser la segunda carta de San Pablo a los Corintios, y lo que hoy es la segunda carta de San Pablo a los Corintios debía ser la tercera carta. Por lo tanto, San Pablo no les escribió 2 cartas a los Corintios, sino 3. El asunto es que la primera carta se perdió. ¿Por qué se perdió, padre? Bueno, porque quizá fue la primera, no le tomaron tanto interés, tanto valor, se perdió, la guardaron o no sabemos dónde quedó. Imagínense, pues si ahorita se les pierde a ustedes las cosas, también a mí, pues imagínense en los tiempos apostólicos. ¿Están de acuerdo en que la Biblia misma cita libros que ya no existen o que no están?
La pregunta es muy interesante. A mí me da tristeza saber que estos libros no existen. Ojalá existieran, tendríamos más riqueza todavía en nuestra fe. Dice el padre Agustín, dice, si se encontraran hoy estos libros perdidos, ¿se añadirían a la Biblia? ¿Se podrían añadir a la Biblia si se encontraran estos libros? La respuesta es posiblemente sí. Siempre que la iglesia dijera que son inspirados. Bueno, suponiendo, miren, hace poco tuve la posibilidad de ir al monasterio de Santa Catarina, donde fue encontrado el Códice Sinaítico, donde están casi todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, casi todos, que son códices, que son copias casi de los originales. Y ahí estuvieron guardados más de 1000 años ese códice, sin que los frailes que estaban ahí supieran lo que tenían. Hasta que un alemán por ahí muy listo fue, los encontró, ni supo lo que tenían y se los llevó. Y ya se aparecieron después en otro lugar. Pudiera suceder que esas cartas estuvieran guardadas en alguna biblioteca de algún monasterio, en alguna casa, sin saber lo que tienen. Es muy complicado, pudiera ser, pero pudiera ser que no. Es muy complicado. Lo que yo les quiero decir a todos ustedes, hermanos, es que si se llegaran a encontrar, la iglesia tendría que analizarlos si son verdaderamente estas cartas que aparecen aquí. La primera carta a los Corintios, que no existe, aunque tenemos una, pero hubo una antes de esa, y la otra carta que también escuchamos que San Pablo data, que es en la carta a los de la Odisea, son 2 cartas de San Pablo perdidas. Si aparecieran y se verificara que son ciertas y que son verídicas, posiblemente la iglesia los añadiría al canon, pero posiblemente no, porque no es necesario. Hay que recordar, y dice aquí el padre muy bien, dice, de todas maneras, hay que tener en cuenta que la revelación escrita o inspiración bíblica se cerró con la muerte del último apóstol. Así es, la iglesia puso como fin y dijo que la revelación escrita, o sea, el Nuevo Testamento se cerró con la muerte del último apóstol, que es San Juan, que muere alrededor del año 100 después de Cristo en la isla de Patmos. Así que no se mortifiquen, ni se preocupen, ni se pongan tristes si no tenemos esta carta. Ojalá la tuviéramos, y si un día aparece, pues ya veremos lo que la iglesia decide con la autoridad que Pedro le dio. Me da mucho gusto saber que todos ustedes están muy contentos y muy atentos a estas lecciones bíblicas. Gracias, de verdad, me hacen sentir muy bien sus comentarios, me ayudan a crecer, me ayudan a sentirme útil como sacerdote, y me da muchísimo gusto que muchos de ustedes están aprendiendo. Por favor, compartan estos videos que tanto trabajo me cuestan, se me va acabando la voz a veces, me cuesta mucho trabajo, pero me da mucho gusto y mucha satisfacción ver cuánta gente los ve. Compártanlos, transmítanlos, enséñenles. Hay muchos católicos adormilados que no son malos, pero que tienen hambre de aprender y no saben cómo, no tienen tiempo. Pero aquí pueden, porque el YouTube, estos videos se quedan para siempre, los pueden ver el día que quieran, a la hora que quieran, cuando quieran. Pero véanlos por orden, por favor, no estén brincando lecciones porque no van a entender la que sigue y la que sigue, o se van a quedar con muchas dudas que ya se aclararon con anterioridad. Gracias por darle me gusta, gracias por suscribirse a mi canal, y muy pronto nos veremos en otra lección bíblica para llegar hasta todos ustedes. Que Dios me los bendiga mucho, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho y muy pronto, siguiente lección.